¿Quién presenta, perdón? Yo, ahora sí yo. Bueno. Sí, Ok. aquí está la maestra Ivette Carreño, ¿verdad? Sí, tú la conoces, ¿verdad? Pues, Buenas tardes a muy todos. buenas Hola. tardes. Hola de Alemania. Ahora nos conoceremos un poquito más. Así es. Ok, perfecto. Ahora se congeló. No se congelen, porfa. Ok, voy a presentar nuestra ponencia, nuestra ponente de clausura, que está en Chile. Pero les digo un secreto, que es poblana, ¿verdad? Así es. Ok. Sahara Ivette Carreño Cruz es traductora y terminóloga inglés, francés, español. Tiene un magíster en traducción, opción terminología, por la Universidad de Montreal, Canadá. Sus áreas de investigación son la traducción especializada, la terminología y la terminótica. Ahorita nos explicas qué es eso. La lingüística de corpus, así como la traducción asistida y traducción automática. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación terminológicos, lexicográficos y recientemente sociohistóricos. Desde septiembre de 2010 es académica del Departamento de Lenguas y Traducción UC, Universidad Católica, Temuco, Chile, y en la carrera de Traducción Inglés-Español de la misma unidad, imparte asignaturas relativas a la práctica de la traducción, la documentación, las tecnologías de la traducción y la terminología. Damos la palabra a la maestra Ivette. Muchas gracias por la presentación, Heike. Bueno, tú y yo nos conocimos hace muchos años. Yo incursioné obviamente en traducción en Puebla, egresé del Instituto Angloamericano, no sé si siga. A todo esto, perdón, antes de empezar, quisiera, si Heike o alguien más me indica si es que se entrecorta la conexión, porque ha estado un poquito decadente, ¿ya? Entonces, si se Sí, corta maestra, o no se algo así, yo preocupe. puedo apagar el video y dejar solamente el audio, solo por si acaso, por prevención. Bueno, decía que eso, que nosotros, algunos de los colegas que veo acá, los conozco, por lo menos de nombre, de hace mucho tiempo. Yo hice la licenciatura en Puebla, pero después me fui a probar suerte por aquí, por allá. Me encanta la terminología, así que eso es lo que les propongo, hablar con ustedes, compartir con ustedes el día de hoy. Y no sin antes agradecer mucho la invitación de los organizadores, las organizadoras en particular, Heike, porque para mí es muy grato estar por aquí, aunque de manera virtual, con distanciamiento físico, estar por aquí en mi tierra después de tanto tiempo. Si bien voy, aunque sea una vez al año, igual no es lo mismo, ¿no? Así que eso me da mucha alegría, de verdad no saben cuán bonito fue cuando tuve la oportunidad y recibí la invitación de participar. Les voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí. ¿Sí? Ya, le estoy queriendo Adelante, agrandar. maestra. No apagué mi Así micro. que ahí Sí, está. se ve perfectamente Bien. bien. Les, al igual que algunos colegas que ya han pasado, que ya han presentado ayer, el día de hoy, por ejemplo, Cristina Simangi, Roberto, me parece que era Ballesteros, Ana Luz Díaz y su colega, yo también voy a abordar un tema desde la perspectiva didáctica, pedagógica, pero esperando también atraer la atención, el interés tanto de los estudiantes como de algunos colegas que imparten clases y cursos en programas de traducción. Así que lo que les propongo es lo siguiente.
Primero, hacer una contextualización de diferentes ámbitos. Por ejemplo, las motivaciones para hablarles y hacerles esta propuesta pedagógica, el contexto sociocultural a nivel global, mundial y también a nivel nacional chileno, el modelo educativo, que es el contexto universitario en el que nos movemos, y en segundo término, presentarles brevemente la propuesta pedagógica con los aspectos que ustedes están viendo acá, desde la perspectiva disciplinar, metodológica y de la tradumática y la terminótica, y unos resultados preliminares de ese ejercicio que ya vengo haciendo desde hace 4 años aproximadamente, ¿ya? No se había sistematizado, así que aprovecho la ocasión justamente para recibir retroalimentación de parte de estudiantes y de parte de colegas pares. Entonces, empecemos con la contextualización. Miren, hay que ser sinceros, no sé si ustedes llevan cursos de terminología o similares, documentación y terminología, por ejemplo, pero es cierto, yo he observado mucho que la terminología es una materia muchas veces poco atractiva. A veces intimidante, porque exige un conocimiento multidisciplinar y multifacético, por ejemplo, en sociolingüística, conocimiento fundado de gramática, lexicografía, morfología, semántica, además de estudios socioculturales de alguna manera, dependiendo del encargo de trabajo. Puede ser, por lo tanto, un método, desde nuestro punto de vista, un método de inducción al estudio de la lengua de especialidad. ¿Ya? Si bien es algo poco atractivo, se ha visto que a través de la terminología podemos iniciarnos en el estudio de un campo temático y puede ser, por lo tanto, la entrada a ello, a un campo de estudio que sea para fines de traducción o para otros fines. Por otro lado, en los programas de traducción se suele asignar poco tiempo al estudio de la terminología. Generalmente se considera instrumental, es decir, está al servicio de la traducción especializada. No se le estudia, entonces, en su relación ya con otras disciplinas o bien desde los enfoques como disciplina independiente. Estudiar terminología, propongo, desde el enfoque plenamente disciplinar, puede apoyar de mayor manera, puede potenciar de manera indirecta la competencia traslativa. Por otro lado, en el ámbito más positivo, sabemos que los traductores, las traductoras el día de hoy requerimos de ampliar nuestro campo laboral, nuestro espectro profesional. Es decir, con competencia, quieran que no, con traducción automática o con que algunos profesionales que no son formados en traducción incursionan en nuestro campo, se suman a nuestro campo laboral, pues entonces nosotros también tenemos que diversificarnos. Por lo tanto, el aprender gestión terminológica nos puede servir para participar de alguna u otra manera en centros de investigación de lenguas, en laboratorios de investigación lingüística, terminológica, translativa, comunicacional, etc. Y también pensando en el colega argentino, Badenes, en el colega Badenes, bueno, esto de alguna manera también se puede asociar con este concepto y modalidad de trabajo, copywriting y la transcreación de la que nos hablaba, ¿no? Por otro lado, también el estudiantado necesita reforzar unas competencias blandas. Es cierto que, al igual que los colegas que mencioné anteriormente, estamos propendiendo a que se desarrollen mejor las competencias profesionales que en algunas ocasiones les llamamos blandas, ¿no? Por ejemplo, trabajo colaborativo, reforzar el trabajo y aprendizaje autónomo, la capacidad investigativa. O, por otro lado, dados estos contextos tan importantes y tan cambiantes hoy en día, pues la valoración y el respeto por la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diferencia ideológica, en fin. Entonces, todo esto podemos ponerlo de alguna manera en una cajita que sea bajo el alero de estudiar terminología. Desde mi punto de vista, por lo tanto, pienso puede que de alguna manera esta disciplina resulte un poco más útil en apariencia o en evidencia y también apasionante.
A ver, pero por eso también necesitamos situarnos en el contexto actual moderno que haga más atractiva la terminología para los estudiantes, ¿sí? De tal manera que le entremos con más fuerza y también que aproveche ese conocimiento que está constantemente circulando aquí y allá, ese conocimiento que está fresco, que se está produciendo justo ahora. Entonces, yo les propongo pensar, por ejemplo, en hitos de grandes fenómenos que sean nacionales, regionales o locales, de carácter endógeno, es decir, que se producen solo al interior de una entidad, o bien exógena. Tomemos lo mundial, por ejemplo. Ustedes saben, muchos de nosotros estamos al tanto, seguimos con particular interés las manifestaciones en Hong Kong que vienen del año antepasado a el año pasado. Las famosas movilizaciones de los chalecos amarillos en París, ¿cierto? Las pugnas político-comerciales entre las potencias, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. El famoso movimiento Black Lives Matter, ¿cierto? Un movimiento sociocultural, antirracista, etcétera. Las epidemias, las pandemias, el cambio climático, súmenle todo lo que ustedes quieran y verán que hay un bagaje bastante interesante, potencial, de estudio de lengua especializada y que solo requiere, bueno, pues que nosotros adquiramos una cierta metodología para incursionar en ella. ¿Ya? Ahora el contexto un poco social, pero en Chile. Desde 2015, ustedes sabrán que hay 3 tipos de universidades en su funcionamiento económico en Chile. Están las universidades estatales, están las universidades privadas, y entre medio están las universidades que son privadas, pero con subvención del Estado. Pues bien, sea como sea, la educación universitaria superior en Chile es de las más costosas del mundo. Y desde 2015 hay un proyecto que propende a obtener la gratuidad para la educación superior, ¿ya? Y eso provocó, les voy a hablar después un poquito más, muchas movilizaciones, provocó mucha revuelta, ¿ya? Sobre todo de parte de los estudiantes de educación media y de educación superior. ¿Para qué? Para que salga este proyecto y para que se haga ley. Y por otro lado, en el 2018, ustedes lo saben, eso también se masifica, se hace a nivel global de a poco, los movimientos feministas, por ejemplo, que desde el seno universitario empiezan a combatir y a exigir mejores protocolos contra el abuso sexual, el acoso laboral, en contextos educacionales. 2019, es que cada año ha estado tan cambiante estas cuestiones sociales. 2019, no sé si ustedes han escuchado, se produce el denominado hoy en día estallido social. Es decir, hay manifestaciones multitudinarias que tratan de denunciar y tratan de cambiar la situación socioeconómica y sociopolítica en Chile. Estamos con eso y que nos llega en diciembre de 2019, febrero, más concretamente febrero-marzo 2020, COVID-19, pandemia, coronavirus, SARS-CoV-2, etc. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el contexto universitario inmediato de nosotros? Y son fenómenos que nos afectan directamente en el quehacer cotidiano. Hay constantes movilizaciones ciudadanas masivas. Hay frecuentes, lo que le llaman acá, paros estudiantiles de los estudiantes de educación media a superior. Constantes paros e interrupciones, por lo tanto, del semestre académico, lo que hace que se acorten, lo que hace que se modifiquen los planes, los programas, la metodología de enseñanza-aprendizaje y, entre otras cosas, la pandemia viene a terminar de rematar ya con la virtualización obligada, si bien es emergente, de la enseñanza en todos sus ámbitos. Todos estos elementos socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales, de alguna manera también podemos aprovecharlos para enseñar terminología, la disciplina y la metodología. ¿Para qué? Pues para incursionar en temas especializados.
Por otro lado, para terminar esta contextualización, el modelo educativo UTZMUCO propende, es este modelo que de alguna manera se toma de otras instituciones extranjeras y que propende el desarrollo o pone su interés particular en el desarrollo de competencias de los estudiantes, no en los contenidos como antes, no en los enfoques que antes se traían de enseñanza-aprendizaje. Esto es relativamente nuevo. Yo creo que en la universidad en la que ustedes están también se han actualizando esos modelos. Y bien, este modelo educativo en general tiene 5 ejes. 5 ejes. El aprendizaje tiene que estar centrado en el estudiante. Antes se pensaba que era del profesor hacia el estudiante. No, el aprendizaje ahora hay que centrarlo de esa manera. Hay que tener clara y contundente incursión en las herramientas tecnológicas. Las TIC son una parte medular en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación continua, es decir, hoy en día sabemos que una licenciatura, un pregrado no es suficiente, hay que articular otros programas de posgrado de inmediato para que comuniquen directamente y faciliten la incursión de los estudiantes en esos estudios. La formación humanista cristiana, soy de una universidad católica con orientación y pensamiento humanista cristiano, es decir, cuando les hablo de la diversidad, de ser consciente de la inclusión y demás, son parte de este pensamiento en este eje educativo. Y finalmente, las competencias que vamos a dividir entre genéricas y específicas sobre las cuales se va a estructurar cualquier curso o programa de curso. En el modelo educativo tenemos competencias que se les llaman genéricas y que son las transversales. Todo profesional que egresa de cualquier programa de esta institución tiene unos actuares, evidencia unos comportamientos o actitudes, por ejemplo, los que ven en pantalla. Actuación ética, respeto y valoración de la diversidad, orientación a la calidad, la cuestión de las TIC, ¿no? Ser bastante computín, como dicen por acá, trabajo colaborativo, creatividad e innovación. Y en específicas, aquí les menciono las de la carrera, programa de traducción inglés-español, ¿ya? La carrera en la que yo participo. Pues tenemos obviamente las que tienen que ver con lo lingüístico y lo extralingüístico y lo traslativo, por obvias razones, pero también tenemos la competencia instrumental profesional, nueva readecuación y la competencia de investigación. Nueva readecuación me refiero a que este modelo con estas nuevas competencias específicas para la carrera de traducción se reajustó desde el año pasado, antepasado, a la fecha, ¿ya? Es decir, estamos readecuando los programas del curso. Ahora, entremos en materia respecto a el curso sobre el cual yo elaboré las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es un curso de terminología, documentación y terminología, es decir, está enfocado al área a la práctica de la traducción, se dicta en tercer año, en el 5º semestre, y lo que le llaman el PMA, distribución PMA, es decir, hora presencial, hora mixta, combinada, estudiante-profesor y hora autónoma. Es decir, ya el estudiante trabaja por su propia cuenta. Tiene 3 créditos que están ya dentro del sistema de créditos transferibles que propicia que haya intercambios entre programas universitarios en diferentes países, por ejemplo. ¿Ya? Tiene también una serie de requisitos o cursos por los que ya el estudiante haya pasado. Y las competencias que de una u otra manera se deben desarrollar dentro del curso son varias, ya la instrumental profesional, por obvias razones, que de alguna manera contempla las TIC y la documentación, la investigación y el trabajo colaborativo. No voy a leer las descripciones de las competencias, pero las tienen ustedes en pantalla por si acaso, ¿de acuerdo? El curso también tiene, obviamente, un resultado de aprendizaje, tiene 2, y uno tiene que ver con la terminología sistemática como enfoque y la otra
puntual. Les voy a explicar un poquito más para los que no saben, este enfoque, ¿ya? Y tiene, obviamente, les doy ejemplos de los contenidos que se ven desde el enfoque sistemático. Los fundamentos de la disciplina, es decir, qué es la terminología, cómo se relaciona con las disciplinas, su desarrollo sociohistórico, definición de conceptos clave, etapas del proceso de terminología, la terminótica, y ahí me detengo un poco porque me preguntaba, me parece que Heike, la terminótica es la relación que hay de la utilización de herramientas tecnológicas para la gestión de terminología. Más o menos es eso, ¿ya? Terminología y procesamiento del lenguaje natural, y vemos también el tema de cómo el traductor, la traductora, se sitúa en proyectos terminológicos de mediana, pequeña o gran envergadura. La finalidad es que el estudiante adquiera conocimientos necesarios para colaborar en proyectos terminológicos de diferente índole. Eso es un poco lo que en este marco es que se sitúa el proyecto pedagógico que les voy a presentar, ¿ya? O la propuesta pedagógica. Primero tomo el enfoque temático. El enfoque puntual es el que ustedes ven cuando generalmente nos imparten terminología en una licenciatura, pregrado o diplomado. La terminología es de carácter puntual porque busca resolver problemas, dudas, dificultades terminológicas en un proceso traslativo, interpretativo u otro similar. En cambio, el enfoque temático busca describir conceptos y sus denominaciones en un campo o subcampo o área temática específica, particular, de manera más exhaustiva. Por otro lado, la puntual es una tarea dentro de un proceso, es decir, que tiene una orientación instrumental, es que aporta estrategias e información para otro fin. En cambio, la temática tiene una orientación finalista, per se es la finalidad. La terminología temática exige un trabajo más grupal, más concatenado, más organizado. La terminología puntual no. Como está al servicio, por ejemplo, de la traducción, pues entonces cada uno la hace por su propia cuenta. La terminología temática tiene como aspectos claves la gestión terminológica. En cambio, la puntual desarrolla o propende el desarrollo de técnicas de documentación que te sirvan para resolver problemas de traducción, por ejemplo. ¿Ya? El terminólogo temático, ¿ya? Se le llama así, ya es el actor principal de este ejercicio, o bien puede ser un especialista en la materia o lexicógrafos que incursionan en campos de especialidad. En cambio, como actores de la terminología puntual, pues estamos los intérpretes, estamos los traductores, estamos los mediadores interlingüísticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, quería hacer esta distinción entre ambos aspectos para que los tengan claros. Repito, el modelo, la propuesta pedagógica va del lado del enfoque de terminología temática, sistemática, porque también se le puede llamar así. ¿Ya? Rápidamente voy a pasar revista a unos aspectos para los que les interese, sobre todo más adelante, retomar este tema para sus cursos también y demás, que tiene unos aspectos disciplinares, teóricos, que aquí les pongo con los autores de referencia. Por ejemplo, en todo lo que refiere al proceso terminológico y metodológico de la terminología, bueno, me baso en Marie-Claude Lhomme, en su publicación 2004, que también tomo el enfoque comunicativo de la terminología, no el enfoque tradicional, de Eugen Wüster, del austriaco del siglo pasado, que tiene un enfoque más normativo o prescriptivo. No, yo tomo el comunicativo que es más descriptivo. Que tomo también las dimensiones de la terminología que propone Seiger, Juan Carlos Seiger, que es la cognitiva,
Es decir, cuando hablamos de terminología, manejamos o aludimos a una dimensión cognitiva, conceptos, conocimiento duro, lingüística, ustedes saben de qué hablo, y comunicativa, es decir, la situación, el contexto pragmático en el que se genera, se utiliza o se produce término. También me baso en estudios actuales sobre la lingüística de corpus, cuyos trabajos fundacionales ven acá. Ya son bastante bastante viejitos, ya son hace 30 años que se produjeron estas bases, que se sentaron estas bases sobre la lingüística de corpus, y particularmente la terminología que se basa también en corpus, y aquí hablo de autoras como Pearson y Bowker, la canadiense. Y también un aspecto en el que no me voy a detener mucho porque tiene su grado de complejidad, la teoría sentido-texto, que es un enfoque justamente también de Marie-Claude Lom y de Melchuk, Alain Paul Guerre y muchos otros que tratan de ajustar esta forma de describir términos, pero desde una perspectiva más lexicográfica. Estas teorías se los dejé aquí para, repito, quien posteriormente le interese este trabajo. Básicamente, un proceso de terminología sistemática tiene estas etapas. Vamos de abajo, construyendo como una casa hacia arriba, ¿ok? Necesitamos un encargo de trabajo primero. Hacemos el paralelo con producción. Necesitamos un encargo de trabajo, ¿cierto? Ok. Hoy en día, como es una terminología descriptiva generalmente con enfoque de corpus textual, pues entonces necesitamos construir corpus textuales como posible segunda etapa. Tercera etapa, fuentes documentales. ¿De dónde vamos a obtener, recopilar y procesar la información para describir términos? Bases de datos y fichas terminológicas. Los soportes, las estructuras informáticas, ya no vamos a hablar obvio de papel ni nada que se le parezca, las estructuras informáticas para ir almacenando, estructurando y organizando la información. La gestión terminológica, que cuida todos y cada una de estas tareas, etapas y procesos. Gestión terminológica es el vaivén, ir y venir. La gestión va hacia abajo, va hacia arriba, ¿ya? Se encarga de pautear, revisar, hacer control de calidad de cada uno de los pasos que se dan en el proceso. ¿Todo esto para qué? Para generar finalmente productos terminológicos, es decir, glosarios, fichas que vayan a una base o a un banco terminológico, contribuciones a un diccionario especializado, contribuciones a entradas especializadas para un diccionario de lengua general. En fin, los productos hoy en día terminológicos son muy variados. Cuando hablaba hace rato y hacía alusión al colega Guillermo Badenes respecto a la transcreación y al copywriting, me refiero a que los productos terminológicos pueden acompañar un trabajo de traducción o no, pero tú como traductor potencialmente los podrías ofrecer. Podrías trabajar en estas tareas y ofrecerlas a los clientes, porque tienes que hacer adecuaciones y tienes que seguir todo este proceso que de alguna manera te estoy planteando aquí en la pantalla. Ahora bien, el modelo de trabajo en clase. Ya les expliqué que es un curso que va en tercer año, generalmente se trabaja con grupos de entre 15 estudiantes y 25, más o menos. Es un curso que tiene pocas horas, tanto presenciales como mixtas, y lo propuse con división de esta manera, tomando en consideración todos los fenómenos sociales y culturales, sabiendo que eso puede ser materia de estudio directamente en un curso, no exclusiva y necesariamente en traducción, propongo que trabajemos de tres maneras. Uno, actividades autónomas, atendiendo también al desarrollo de las competencias que también les presenté y que están alojadas en este curso. Actividades por equipo y también de manera algo autónoma y a la vez guiada por la profesora,
la adquisición del conocimiento teórico, de la disciplina. Ejemplo de actividades que autónomamente hacen los estudiantes. Buscan y describen documentos para constituir corpus textual. Entre todos, de manera individual, durante una semana se dedicaron a buscar todos los documentos con ciertos parámetros y criterios de filtro, todos los documentos que nos pudiesen servir de referencia para constituir un corpus textual bilingüe, en inglés, en español, comparable, es decir, no traducciones las unas de las otras, solo producidos originalmente en cada lengua. También de manera individual hacían recopilación y procesamiento de la información para hacer las fichas y llenar esas fichas terminológicas. Todo esto de manera individual, pero en un trabajo único, conjunto, grupal. Documentación temático-conceptual. Tenían que estar documentados con lo de el coronavirus. Tenían que tener claridad respecto a cuál es el equipo de protección personal. Por ejemplo, el PPE en inglés, Personal Protection or Protective Equipment. ¿Qué es? A ver, ¿cuáles son los hiperónimos? El hiperónimo. ¿Cuáles son los hipónimos? Hablando de relaciones conceptuales. ¿Y qué diferencia hay entre COVID-19 y SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2 es la cepa, el virus específico que provoca esta enfermedad. ¿Y qué relación tiene eso con la pandemia? ¿Qué es una pandemia y cómo se distingue de una epidemia? Coronavirus, entonces, ¿dónde queda? Es que el SARS-CoV-2 es un tipo de virus que, de la misma familia. Todos se pueden llamar genéricamente coronavirus. Este en particular, bla, bla, bla. Todo eso lo hicieron de manera autónoma. Y además, si tenían que implementar herramientas para cumplir con tareas grupales, pues tenían que seguir tutoriales de manera autónoma. Por otro lado, yo los voy acompañando en atribuir, asignar lecturas que tengan información sobre la teoría de la terminología o bien sobre el proceso de elaborar productos terminológicos. ¿Ya? Entonces, en algunas sesiones, pues nos juntábamos virtualmente para hacer discusiones, para participar en clase, que yo les explicara, les impartiera ciertos temas específicos y con las lecturas ellos terminaban de complementar toda esa temática. Finalmente, las actividades por equipo. Esta es la parte más importante de esta propuesta. Ustedes dirán, no tienen nada del otro mundo, pero ustedes estudiantes, si se ponen a pensar cuán bien, cuán organizados son cuando se les asigna un trabajo por subequipos o por subgrupos, y además cada uno de estos va a ser concatenado, porque si el equipo número 1 de constitución de corpus no funciona bien, no va a poder el equipo número 2 funcionar porque no va a poder hacer la extracción automática de términos. Y de allí todo mundo no va a poder avanzar en la descripción y el llenado de filas. Entonces, todo está tan bien, eslabón por eslabón, estructurado, que requiere, exige que todos y cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo y del grupo en general funcionen como relojito. Tiki-taka, dicen acá. ¿Ya? Ejemplo de actividades que hacían por equipos. Repito, si tenía yo un grupo de la última vez de 22 personas, pues bueno, había equipos de 2, de 3 y lo máximo eran 4 personas. ¿Ya? Algunos tenían que hacer gestión de corpus, describir los documentos, ver que estaban bien convertidos los archivos, pasarlos a un formato legible, preprocesarlos para una herramienta informática, en fin. Tenían que hacer otro equipo, revisión de fichas terminológicas. La misión de un equipo que era de revisión y de gestión terminológica era revisar con pauta creadas por ellas mismas las fichas de cada uno de sus compañeros. En total ellas, por ejemplo, eran 3 personas, 3 mujeres, y revisaron 125 fichas. 3 personas, ¿ya? ¿Qué implicaba?
tratar de hacer un esquema de trabajo riguroso que se pudiera, y realista, que se pudiera realmente llevar a cabo en los plazos presupuesto o tu tarea fundaba en otra que continuaba, pues necesitabas coordinarte con el otro equipo. Y obviamente eso también deriva en elaboración de bitácoras y de informes de actividades. ¿Ya? Para básicamente, colega Roberto, si no se oye bien, me dice, porque de repente me sale el anuncio de problemas de conexión, ¿ya? Entonces, si usted, Roberto, se lo agradeceré. Me voy a detener un poco. Sí, adelante, maestra. Sí, estamos recibiendo la señal. ¿Sí? Ah, ya, eso. Estoy tan atenta porque, ya sabe, ley de Murphy y todo se viene abajo. Así es, ya, perdón, continúo entonces. Continúa, adelante, maestra. Vamos con la última parte, ¿ya? Estoy terminando. Entonces, hay mucho trabajo y básicamente que solamente le corresponde a un equipo de 2 o 3 personas. Hay tareas en las que todos colaboran de manera individual por igual para un mismo proceso. Hacer las fichas terminológicas para la base de datos. Y hay otras en las que yo solamente intervengo impartiendo ciertas materias muy particulares y difíciles y o resolviendo dudas o bien actuando como mediadora. Ustedes saben que en trabajo grupal pues muchas veces se generan muchos problemas, muchos inconvenientes, ¿cierto? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que mediar los conflictos, sugerir formas nuevas de trabajo, limar asperezas, hacer un poco de coaching de repente y tratar de reanimar, revitalizar esos esfuerzos por equipos. Este es un trabajo muy bonito, muy satisfactorio, que a la vez también se nutre del avance que ellos mismos van advirtiendo en su trabajo, ¿ya? Entonces, eso se hace mucho, o sea, los estudiantes, por ejemplo, que tuve en este semestre pasado, trabajaron mucho más, diría yo, de la cuenta, de lo que originalmente estaba presupuestado, pero lo hicieron con tanto gusto, con tanta iniciativa, hasta eran ellos los que tomaban algunas medidas, me las proponían, es decir, había proactividad y el trabajo tuvo una muy buena acogida. ¿Ya? Este trabajo tiene un encargo particular, trato de, asociado a los contextos socioculturales de los que les hablé, pues también a unas necesidades reales. Por ejemplo, les dije, sus compañeros de 5º año van a tener que empezar a traducir en el ámbito de la medicina sobre la pandemia. Los papers, por ejemplo, los papers académicos sobre el SARS-CoV-2. Bueno, pues entonces a ustedes se les ha encomendado la primera labor terminológica, construir un primer glosario para ellos. Y de hecho sea de paso, para los estudiantes de primeros años, no expertos, que todavía no hacen traducción, bueno, que empiecen a pensar en temas especializados. Entonces, un producto diferente, especializado, un glosario, para 5º año y para los de 2º año, un producto menos especializado, muy general. Era una infografía, ¿ya? Y recoger sistemáticamente toda la información, ¿ya? Entonces era bastante trabajo, repito, pero lo hicieron con mucho empeño. Estaba muy sorprendida gratamente por ese trabajo. Aquí solamente les doy ejemplos muy generales de las actividades que seguían algunos equipos de trabajo, los productos, los documentos que de su trabajo derivaban y, por ejemplo, las competencias o el conocimiento que en el proceso movilizan, ¿ya? Por ejemplo, por solo darles un rápido ejemplo, las que estaban revisando las fichas terminológicas tenían que asegurarse de que la norma APA realmente se haya aplicado al pie de la letra. Bueno, imagínense tener que
Entonces, especializarse, por decirlo de algún modo, en la norma ABA. O para rebatir que si esto es término, que si no, pues entonces tenías que tener una serie de criterios de la disciplina bien claros para poder entrar en la discusión. Y un equipo con otro o de tú a tú. Era ese trabajo de discusión y compartir, intercambiar fue, repito, muy interesante. Aquí les dejo también herramientas de diferente índole en el proceso uno, todos o algunos equipos requerían, ¿ok? Algunos son esperables, otros son especializados en la materia, como el primero, el extractor terminológico. Productos que resultaron de ello, para ir cerrando. Obvio, el corpus que les digo no es menor. Cada lengua tiene aproximadamente 240,000 palabras. 240,000. Tiene artículos científicos, tiene protocolos, guías y manuales que se utilizan en establecimientos clínicos y de salud en general. Y los temas centrales, obviamente, son estos tres que ven arriba. También, como resultado, hay una base extensa terminológica, cada ficha terminológica tiene como 14 campos distintos de información. También hubo una compilación de fuentes, es decir, si nos preguntan a nosotros, tenemos glosarios, tenemos bien identificados las bases y los bancos terminológicos que tienen estos temas de actualidad. ¿Ya? Los estudiantes también proveyeron de eso a los de quinto año. Tercer año le dice a los de quinto, estos materiales puedes consultar. Y además tienes un corpus textual que también te puede entregar información valiosísima. ¿Ya? Más infografía. Infografía que ya les había más o menos comentado. ¿Ya? Acá hay unos comentarios que dejo para después respecto a las impresiones y a las conclusiones a las que llega cada uno de los, algunos de los equipos que trabajaron en esto. Y desde las observaciones que yo he hecho, para cerrar, ¿qué aprendizajes logrados, digo yo? ¿Qué aprendizajes fueron logrados realmente que yo haya podido evidenciar? Repito, en el 2015, de alguna manera, en el 2018 trabajamos con feminismo, violencia, acoso, lenguaje inclusivo, etc. 2019, estallido social. Nos movimos a otros temas, ¿ya? Si se dan cuenta, eran temas más de carácter social, ¿no? Económico. También ha habido ambientales, por obvias razones. Ahora, temas clínicos, médicos, pandémicos. Y como va la cosa, como recientemente, no sé, lo digo al paso, como recientemente se votó en un plebiscito para cambiar la constitución que estaba vigente desde 1980 y que se hizo en un contexto de dictadura, ahora se propone a la elaboración de una constitución de otra índole. Entonces allí, el siguiente año que viene, temas jurídicos. Ya espero yo cuento yo con tener un tema bastante bien delimitado y acotado como misión para los alumnos de este curso de documentación y traducción, de los que ya advierto. No se diga de educación virtual, no se diga de ergonomía, ¿no? Trabajo, ergonomía. Eso también puede ser algo desde el ámbito de la salud interesante por desarrollar. Como ven, hay muchos temas que pueden ser incorporados de manera suave en estos temas disciplinares teóricos que son ríspidos, ásperos, como es la terminología para algunos por lo menos. Yo vi en términos generales que el grupo estaba en general más cohesionado. Y lo digo también porque había problemas de relaciones interpersonales, ¿ya? Yo veía que el año antepasado este grupo en particular estaba muy segregado, ¿ya? Bueno, yo los veo con mayores ímpetus para la comunicación. Hay mayor confianza en sí mismos, en sí mismas, porque confían en los resultados del trabajo y el esfuerzo de los otros, del equipo.
hay mayor autonomía y proactividad. Después estos estudiantes se fueron a hacer prácticas iniciales. No traducen, pero ejecutan una serie de tareas relacionadas periféricamente con la traducción, ¿no? Entonces ellos ya veo que algunos los he estado observando en estos meses y yo sé hacer esto, yo le puedo hacer una base, yo le puedo hacer un glosario, yo le puedo recoger material documental sobre el tema que me diga. Ellos tratan ahí ya de poner su granito sin que se los pidan necesariamente, ¿no? Hay una profesionalización del contexto de aprendizaje por cuanto que yo advertí una mayor fluidez casi inmediata y formalidad en la relación con la profesora. También más cercana, pero mayor comunicación fluida. Descubrimos nuevos talentos siempre con este trabajo entre evidenciar virtudes y talentos individuales puestos en circunstancias grupales. Bueno, descubríamos a la líder natural, descubríamos al que hoy resultó ser buen diseñador, al que es súper buen computín, a la compañera casi que le llamaron así, porque era la que estrictamente revisaba todo el formato. La capacidad, por lo tanto, perdón, el sentimiento de autosatisfacción también fue evidente, también estuvo de alguna manera allí presente. Y lo que me complace también, espero no equivocarme, de a poco hay atisbos, hay intereses de investigación en las áreas que manejo. Que si hay profes que los extractores automáticos funcionan bien, mal, así, así, asado. La neología, profe, a mí me interesa el fenómeno inverso. Si hay términos que se van gestando con el tiempo, como ahora, distanciamiento social, por ejemplo, bueno, ¿cuáles mueren? Profe, ¿cómo se le llama a eso? Hay términos que fenecen, nunca más se van a utilizar. Por ejemplo, de la diversidad sexual hay varios que han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, de la década de los 90 a la fecha. Y finalmente, bueno, misión, espero yo, cumplida, les va a tocar traducir temas de pandemia y de coronavirus, pues bueno, ahí hubo algún reforzamiento de conocimientos o adquisición de conocimientos básicos sobre un tema que seguramente les va a tocar. ¿Ya? Que seguramente van a tener allí. Eso no quiero alargarme más porque creo que me pasé. Estoy aquí, No, maestra, está usted en tiempo. Está usted en ¿Ah, tiempo. sí? Sí, un minuto. Y si ustedes quisieran, les muestro rápidamente ejemplos de lo que hicieron los estudiantes, es decir, la base terminológica, la infografía, solo, como dicen por acá, por ser, ya que estoy proyectando rápidamente, no crean que voy a profundizar. Pero básicamente esta es la base terminológica, en total 120 y tantos términos que están descritos, registro por registro, campo por campo. ¿Ya? Viral shredding, goggles, antibody, protease, infectious, pandemic, severe acute, asymptomatic, pathogenesis, entre otros. ¿Ya? Y tienes toda esta información acá en total. Son como, repito, unos 12 campos, incluidos obviamente de revisoras y de estudiante como la persona que redactó cada ficha. Las referencias bibliográficas para toda la documentación, para el llenado de fichas, también está aquí procesado. Aquí está la descripción del corpus textual en español y en inglés que ellos construyeron, cada documento registrado debidamente, nombre del archivo, lengua, campos y subcampos del conocimiento, género textual, tipo textual, en fin, toda esta información perfectamente bien organizada. Y finalmente, para concluir, déjenme ver si estaba por acá, esto, un ejemplo de una pequeña infografía trabajada en Canva, me parece, y pues aquí en versión PDF para distribución. Hablemos de COVID y como si empezamos ya, alumnos de segundo año, a incursionar por ahí en estos temas, ya,
que sepas que hay términos relevantes, así, que sepas que hay una distinción entre coronavirus, COVID, SARS-CoV, que sepas que de las medidas preventivas, esto se dice en inglés, esto se dice en español, te doy unas definiciones, en fin. Y bueno, obviamente con un carácter visual un poco más atractivo, ¿no? Que unas bases de datos. A esto me refiero con productos derivados de una gestión e investigación terminológica. Una cosa es el tras bambalinas y otra cosa es los productos que de allí se puedan generar y que son múltiples. Creo Muy bien, que maestra. no me queda nada más que agregar. Muchas gracias por la atención. Chaltumay, se me olvidó saludar, incorporado ya, ¿no? La inclusión de las lenguas originarias. Se me olvidó saludar, perdón, en No se preocupe, maestra. pero Chaltumay. Al contrario, muchísimas gracias. La verdad, ha sido una excelente ponencia. La verdad, es increíble el trabajo que usted está realizando y que obviamente lo podemos retomar, obviamente, en nuestras academias de traducción. Yo realmente estoy realmente asombrado del trabajo que se está haciendo y que usted acaba de realizar, bueno, de realmente abrirnos otro mundo de lo que es la terminología. Realmente yo creo que le agradecemos, maestra. Y la verdad, la pregunta era, bueno, si nos podía dar un ejemplo, ya los dio, ya contestó la pregunta está ahí. Perfecto. Ahí están ahora sí que está el trabajo ya terminado, ¿no? Bien, maestra. Sí. Le agradecemos y yo creo que pues igual los compañeros tienen muchas preguntas sobre precisamente cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo y pues le agradecemos la participación y yo creo que vamos a tener preguntas en alguna otra sesión. Yo creo que inclusive invitarla a que pues, prácticamente nos dé el curso, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Ahora sí que con mucho gusto. Le agradecemos mucho, maestra, y la verdad, un aplauso, creo que se lo merece. ¿Verdad? Gracias, qué bien. Por supuesto, gustosa siempre de colaborar y hay mucho que hacer todavía en terminología, muchísimo, para traducción o para interpretación o para otros ámbitos. Así es. Tenemos en línea a la maestra Rebeca Tapia, que es nuestra directora de estudios de posgrado. Quizás a lo mejor tiene alguna intervención, alguna pregunta. A ver, espérame. Sí, o sea, ya nos toca la clausura y de ahí no se va